Buenas noches, esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, aunque siempre nos gusta tocar temas nacionales porque a todos nos preocupan. Y esta semana fue sin lugar a dudas la semana de la cadena nacional de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que en una medida histórica, podemos decir, decidió disolver la ex-CIDE y presentar una nueva agencia federal de investigaciones. Este es un hecho histórico, porque no lo hizo desde la democracia, no lo hizo ni Alfonsín, ni de la Rúa, ni Menem, ni Duhalde. Bueno, finalmente esta presidenta decidió, vamos por este tema que es una deuda que tenía la democracia. Y ese proyecto es muy importante, de eso vamos a hablar en este programa, entre otros temas, pero es muy importante porque de alguna manera, si el Senado lo aprueba dentro de los 90 días, va a tener un director y un subdirector elegido por el Senado, digamos, con propuestas del COSO, va a tener las escuchas, una parte de las escuchas pasadas a la Procuración. O sea, va a haber una cantidad de medidas que va a democratizar este problema tan serio como pueden ser los servicios de información, que sin lugar a dudas operaron en los últimos meses contra la presidenta Cristina. En este programa vamos a estar, por un lado, con Eric Calcaño, que es diputado del Frente para la Victoria. Con él vamos a hablar de todo este nuevo sistema de investigaciones que va a haber. Vamos a hablar también un poco de política, porque las elecciones siguen estando y las fechas están. Vamos a estar también con Artemio López para hablar, consultor de la consultora X. Vamos a hablar con él de todos los temas que tienen que ver con la elección y si ha repercutido o no el caso Nisman en la gente. Y también por último vamos a tener al intendente Jorge Ferraresi de Avellaneda. Con él vamos a hablar de su ciudad, de cómo está la provincia de Buenos Aires, cómo ve, digamos, todo este caso también de Nisman. Y después, por supuesto, vamos a hablar de que él quiere ir por la reelección en el municipio de Avellaneda. Y desde ya vamos a irnos sentando, vamos a ir charlando con Eric Calcaño, que es economista, es sociólogo, es diputado, y es parte además de la comisión bicameral que hay en el Senado sobre servicios de inteligencia. Senado y diputados. Claro. Vos sos diputado. Y bueno, de organismos de inteligencia, y es uno de los lugares donde, bueno, hay un reglamento y un funcionamiento específicos para un tema evidentemente sensible. ¿Cómo ves este proyecto de la presidenta? ¿Te gustó? Lo veo enmarcado en lo que nos enseñó Néstor. Que cuando hay un problema, ese problema no es una cuestión que tenga que tener una resolución técnica, sino que se lo lleva al ámbito de la política. Y ahí se le da una solución política y se institucionaliza esa solución. Si los liberales, que todavía hay, extrañamente, para la historia universal, creen que los problemas políticos y sociales tienen soluciones técnicas. Bueno, eso es la barbarie y es la inmediatez, ¿no? Basta presionar un botoncito, me gusta, no me gusta, y las cosas funcionan mágicamente. Dejemos que los buenos gobiernen y los buenos harán cosas buenas. No sé quién dijo el otro día que la insensibilidad de Cristina marcaba que era monstruosa. Quizás la presidenta que más ha hecho por los sectores más además humildes, de hacer la cuestión de los sectores más humildes, además de ser, creo yo, la persona política más importante, la mujer de Estado, que realmente tomó el caso AMIA y Embajada de Israel y lo llevó adelante, esa cuestión de creer que los buenos son buenos y resuelven las cosas. Entonces, por ejemplo, Pinochet, porque es un buen abuelo, resuelve todo. Esto es política, con buenos sentimientos se hace mala literatura, decía Stendhal. Entonces, hay que, al momento que lo traemos a la política, es el campo de las relaciones de fuerza, de actores que dicen cuáles son sus intereses, o de actores que no lo dicen, lo cual, en los términos de inteligencia, cuando uno tenía parte de la ex-CIDE funcionando para otro servicio de inteligencia de otros países, evidentemente es una cuestión casi de soberanía de lo que estamos discutiendo, pero no en el aire, sino que lo que hace la presidenta de la Nación, siguiendo el método Néstor, digamos, es llevarlo a la política, dar una solución política e institucionalizarlo. La solución política es el cambio y la creación de la agencia federal. La institucionalización es la ley que nosotros vamos a debatir y vamos a argumentar en el Congreso. La oposición seguirá con su táctica de matarnos de aburrimiento durante 16 horas. No le interesa, no le interesa porque está en el campo de la estética. ¿No? Está en el campo de la estética. Carles, por ejemplo, está bien, Carles tiene un buen currículum, pero las formas, no le gustan las formas. Qué cosa rara, ¿no? Decían que Néstor nos llevaba al infierno, nos llevaba del infierno al paraíso a patadas en el traste. Esta gente, de muy buen modo, nos quiere llevar al quinto infierno. Bueno, políticamente nosotros eso no lo aceptamos y es lo que vamos a debatir.
Antes de hablar de Carles, que te quería preguntar, sí. ¿Cómo ves técnicamente, te parece bien que la Procuración se encargue de las escuchas que pidan los jueces? Habida cuenta de la modificación que nosotros estamos haciendo de todo el sistema del Código Procesal Penal, sea mucho más que va a estar en los fiscales, son los que van a llevar adelante las investigaciones, que va a ser contradictoria, que de nuevo la palabra jurídica en este caso va a ocupar un lugar central en los procesos de la Administración de Justicia, es lógico y normal que esté en ese lugar. Es para la eficiencia del sistema, y una eficiencia que tiene que redundar en mayor justicia social, porque la buena administración de justicia también es justicia social. No es una cuestión de que tiene que quedar reservada a una élite. Hace un par de años nosotros obtuvimos en el Congreso, el Ejecutivo mandó los proyectos de reforma de la justicia, de democratización de la justicia. Bueno, después la Corte Suprema, esta mezcla rara de Musete y de Mimi que hay, decidió que no. Pero al final, cuando hay quejas de la sociedad toda por la inseguridad, hay quejas por la cuestión de la administración de justicia, cuando el Poder Ejecutivo, cuando el Congreso, dos de los tres poderes, se proponen, de nuevo, llevar esta cuestión a la política, institucionalizar o reinstitucionalizar, acorde a los tiempos que se viven, determinados temas, los sectores más reaccionarios dicen que no. Entonces, ¿a quién le conviene el inmovilismo? Porque, por último, derogar el memorándum con Irán será una decisión que se pueda tomar o no, pero ¿a qué nos lleva esto? El status quo ante. Por lo tanto, de que hace 21 lo que fue, años que no se resuelve el tema. Bueno, pero la gracia de eso era tratar de que las personas que estaban sospechadas pudiesen declarar que en nuestro sistema jurídico no existe el juicio por ausencia. Entonces, frente a cualquier iniciativa que la Presidente tome, que nuestro partido siga, que la sociedad acompañe, la respuesta es no. Esa actitud destructiva que tiene la oposición también va a ser autodestructiva para ellos. ¿O piensan que los servicios extranjeros de información votan en ¿Qué te parece octubre? Como dirigente del peronismo la figura de Carles, un joven jurista que por los antecedentes, sin lugar a dudas, que sabe, ¿no? Bueno, el valor no espera la cantidad de años. Recordemos que también hubo un joven platense, John William Cook, que tuvo una actitud destacada en la Cámara de Diputados en esa década del 40, la primera década ganada, podríamos decir, o la segunda, si uno toma Rosas, una perspectiva más tradicionalista. Pero de nuevo, la crítica, cuando no encuentran algo, la crítica es de forma. Ah, no lo mandaron como a nosotros nos gusta. No se hace, de nuevo, confunden la estética con la política. No hay un déficit de moral. Las personas que apelan a la moral y hablan de la moral, quizás tienen que demostrar algo de lo que carecen. Y la moral parece ser una coartada por la falta de política. Nosotros hacemos política. Tomamos determinadas opciones, determinadas decisiones, institucionalizamos o reinstitucionalizamos, y a veces tenemos que afrontar los costos de esas decisiones. Parece que la oposición viviese en un limbo con las guías de marketing electoral, las tapas de los... Bueno, qué linda esa época de la Argentina, donde los anarquistas tenían un diario que era La Protesta, los socialistas un diario que era La Vanguardia, la oligarquía tenía La Prensa y La Nación, el peronismo podía tener otros diarios como El Radicalismo en su momento. Había diarios que eran la expresión de partidos políticos. Hoy hay algunos partidos políticos, o lo que queda de ellos, que parecen ser la expresión de los diarios. Muchachos, rescátense. ¿Qué te pareció el documento, más allá de que los juristas ya lo han destruido, qué te pareció el documento contra la presidenta que presentó el fiscal Lindman? Y es un poco triste, porque en un documento jurídico, primero tiene que estar armado por un cerebro jurídico, que sin duda el fiscal lo era, sino que tiene que haber pruebas. Tiene que haber, o por lo menos indicios graves, repetidos, concordantes, que efectivamente uno presume o que hay semiplena prueba que tal persona hizo tal cosa. Es básicamente una diatriba, no voy a decir un panfleto, porque los panfletos son textos políticos en general muy bien pensados, pero sí es un manifiesto en contra de la presidenta, en contra de las políticas, y lo peor de todo es que algunos referentes de la oposición han tratado de usar los acontecimientos trágicos del fallecimiento del fiscal como para validar la justeza de esas opiniones. De nuevo, se mezclan las cosas. Hay algo que la justicia tiene que develar realmente qué sucedió, cómo sucedió y con qué motivos. Y por el otro lado está la política nacional que evidentemente este ataque a la presidenta, esta cuestión prácticamente destituyente, un terrible golpe de efecto, para no decir un golpe de otra manera, que cada día que pasa se diluye más por las propias opiniones de las juristas, por esta cuestión destemplada de la oposición, de haciendo un uso, creo yo, absolutamente poco honorable
y poco respetuosos a los familiares, incluso del fiscal, de tratar de aprovechar permanentemente ese hecho. Es tristísimo. Me quedan unos minutos y quiero hablar de política. ¿No es lo que estuvimos haciendo? Pero de política partidaria, Vamos. te agrego entonces. ¿Cómo ves esto de que haya tantos candidatos por el Frente para Victoria? ¿Te parece bien? ¿Te parecería que tendría que haber uno solo, consensuar, dos? No, está muy bien. A ver, que florezcan 100 flores. En este caso son un poco menos que 100 flores, son un poco más de 10, más o menos estaríamos en 15. Pero esto se va a decantar con el tiempo, se va a decantar a medida que pasen las semanas. Este es un año eminentemente político. Un día valdrá quizás una semana de otros tiempos, y a medida que cada uno vaya produciendo los actos políticos que sean más consistentes y las posiciones que estén más acordes con el proyecto nacional, al final nos vamos a llegar, el que diga Cristina, este es el que más me gusta, y el que es el que va a ganar las PASO además. Entonces no importa tener 15 candidatos hoy que expresan las diferentes variables que tenemos dentro del movimiento nacional, las diferentes sensibilidades y opiniones. Al final solo va a quedar uno, y ese va a ser el próximo presidente. Por lo tanto, lo que es importante es que el proyecto nacional va a continuar, que la conducción va a estar asegurada por Cristina Fernández de Kirchner, y que nosotros vamos a seguir en este resurgimiento argentino, de algún modo, que se tiene que dar a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces, no caer en el fast food de los diarios que tiran un nombre, sacan un nombre, pareciera una bolsa de valores en el cual un candidato sube tal día porque dijo algo, baja tal día porque dijo otra cosa, sino ver en el mediano y largo plazo las líneas de coherencia que nos permitan continuar con esto que empezó con Néstor, continúa con Cristina, y que por vocación histórica y por tantas cosas, como decía Néstor, va a continuar. Vos sos un hombre de la provincia, y este es un programa que va mucho a la provincia, y hablamos mucho de provincia. Y de los candidatos de provincia también hay muchos, tenemos a Bocio, a Musi, a Espinosa, mismo Mariotto. ¿Te gusta alguno más que otro? Bueno, yo presido la Comisión de Seguimiento de Cuentas de la Seguridad Social en la Cámara, que también es bicameral, y ahí a Diego Bocio ha venido unas 25 veces a explicar cómo funciona el ANSES, qué cosas están haciendo, qué inversiones, de modo muy sustentable y muy coherente. Es una persona que ha demostrado que de un organismo, la Seguridad Social, y de un concepto de la Seguridad Social que ya estaba prácticamente dejado por todo lo que había sucedido en los 90, toda esa recuperación, esa politización, esa institucionalización se da perfectamente bien, y hoy la ANSES yo creo que es un ejemplo de administración de la seguridad social a nivel mundial. Así que es algo que uno puede ver en la cotidiana. Es una persona además muy laboradora, muy humilde, y es un amigo. Bueno, Eric, gracias por venir. Vamos a un breve corte y ya seguimos con los invitados. La Municipalidad de Ensenada ofrece asesoramiento gratuito a través de su Oficina de Información al Consumidor. De lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Personal especializado. Atiende consultas y brinda información respecto a los derechos de los usuarios de bienes y servicios. Para más información, dirigirse al Centro de Gestión Municipal, de calle La Merced, número 491, o comunicarse al teléfono 460-1400, interno 279. El Servicio de Información al Consumidor también es parte de la gestión. Y recuerde que informarse es defender sus derechos. Municipalidad de Ensenada. Gestión Mario Seco. Vacunemos a nuestros niños hasta el 31 de octubre en todos los hospitales y centros de salud. Campaña de refuerzo para niños de 1 a 4 años para inmunizar contra la rubiola, el sarampión y la polio. Las vacunas ayudan a nuestros niños a que crezcan sanos. Cualquier duda, consulta con el pediatra o dirigite a la unidad sanitaria más cercana. Informa Secretaría de Salud Pública, Dirección de Medicina Preventiva, teléfono 4-716-6819. Municipalidad de 3 de Febrero, Intendencia Hugo Curto.
Bueno, continuamos con Artemio López, gracias por venir, es de la Consultora X. Y la primera pregunta es casi obligada, es el caso Nisman y la muerte del fiscal, más el informe que presentó, ¿en cuánto puede implicar o no para las próximas elecciones y para el oficialismo y también para la oposición, ¿no? No, en líneas generales no hay un impacto. Se especula mucho acerca del impacto de estos episodios sobre la figura de Cristina Kirchner. Yo lo vengo escuchando desde hace ya mucho tiempo. La verdad es que la situación de opinión pública en Argentina está sumamente polarizada. Hay sectores que han tomado posiciones. De hecho, el Frente para la Victoria ha construido un piso electoral muy suculento, en torno a los 33 puntos de voto. Lo ha demostrado en coyunturas socioeconómicas muy estrictas. El 2009 y el 2013, 33 puntos de voto. Ese sistema de preferencias, tanto para convalidar el oficialismo como para la oposición, no se altera. Lo que obviamente sucede con este tipo de episodios es que aparece mayor nivel de adversión en aquellos que ya estaban opuestos al gobierno. Bueno, hemos visto escenas en ese sentido bastante contundentes, claro. Gil Carbó en el velatorio. Eso está, digamos, va al compás de la inyección de violencia y de adversión que inoculan los medios, pero no más que eso. Y tampoco beneficia a la oposición, digamos. No, para nada, no, al contrario. Yo creo que la utilización de estos episodios, por parte, la utilización abusiva de estos episodios por parte de la oposición les impide desplegarse en la dimensión que tiene la política, que tiene una dimensión territorial, una dimensión propositiva insolayable. Este tipo de episodios los sumerge más en la lógica de medios. Un poco lo planteaba el diputado Calcaño recientemente, ¿no? O sea, están más vinculados a ser editorializados y editorialistas de los medios que a construir una alternativa política. El 9 de agosto se votan las PASO. Sí. Y el Frente para Victoria tiene muchos candidatos, Scioli, Randazzo, Uribarri, bueno, muchos, Julián Domínguez. Algunos dicen que está bien que vayan todos juntos, otros dicen que por ahí es necesario que sean una o dos fórmulas que se presenten. ¿Vos cómo ves ese escenario de acá hacia, o pensás que va a haber un solo candidato? Sí. Porque lo va a imponer la presidenta? ¿Cómo lo ves hacia...? No tengo capacidad de determinar fehacientemente cómo va a ser el ritmo de eventualmente autoselección de candidatos, cuántos llegarán o no. Lo que sí creo que hay que modificar conceptualmente la forma en que uno va a leer las PASO y eventualmente lo que sucede en octubre. Lo que efectivamente sucede desde la aparición del kirchnerismo es que lo que mide en términos electorales es el proyecto y el espacio kirchnerista. O sea, más allá de los candidatos. Hay un despliegue ya de un periodo bastante extenso de tiempo que ha producido modificaciones sustanciales. Entre otros, la forma en que aparece electoralmente la oferta electoral. Y el kirchnerismo tiene esa propiedad. Mi percepción es que los candidatos en términos relativos pesan mucho menos que en otro tipo de proyectos, porque lo que le da contenido a este espacio es la propia realización del proyecto kirchnerista. Y la que tiene la llave electoral, me parece de manera contundente, es la presidenta Cristina Kirchner. No hay ningún candidato que esté por sobre la popularidad de Cristina Kirchner. Obviamente tiene una imagen sostenida. Bueno, recientemente creo que la empresa Ipsos, la multinacional francesa, ha hecho una encuesta a nivel regional donde mide imágenes de los líderes latinoamericanos, de Obama, del primer ministro canadiense. Bueno, la verdad que Cristina Kirchner, después de Evo Morales, que tiene 75 puntos de imagen, es un fenómeno específico el de Evo, tiene 50, es la segunda imagen a nivel regional e incluso esta muestra extendida. Esa popularidad la convierte, además de su liderazgo político, en la gran electora del espacio del Frente para la Victoria, y la verdad que el peso de los candidatos en eso es bastante relativo, porque vuelvo a insistir, es el acompañamiento y la incorporación a un espacio el que le da volumen electoral a cada uno de los candidatos, ¿no? O sea, que vos decís que es más importante el proyecto que el candidato que salga. Pero... Yo digo que esto es bastante parecido a lo que vivimos los militantes de los 70 con el Cámpora al gobierno, Perón al poder. Cámpora era un absoluto desconocido 3 meses antes de que apareciera es más, la pregunta nuestra es: ¿y quién es Cámpora? Bueno, la transferencia, el liderazgo y lo que implicaba el peronismo en ese momento fue capaz de construir, bueno, de hecho ganó en primera vuelta, no hubo segunda vuelta porque la alternativa esa triunfó. Yo creo que es bastante parecido, con algunas diferencias, pero no hay ningún candidato que tenga propiedades adicionales al espacio del kirchnerismo, y mucho menos que esté por arriba de la popularidad de la presidenta. Vos en un blog que tenés, que es Hamlet Temple y todo eso,
que lo recomiendo para que la gente lo lea, escribís vos y escribe otra gente y eso, sos muy crítico de la figura del gobernador Scioli, aunque por otro lado algunos encuestadores dicen que es el que más mide. No, yo no soy crítico del gobernador, yo lo que analizo es, a ver, primero, la suposición de que solo con el gobernador Scioli se gana porque tiene la propiedad de tener votos que están por afuera del espacio kirchnerista. Eso no es verdad. Yo creo que el espacio kirchnerista es el que efectivamente le da volumen electoral a Scioli y no al revés. De los votos independientes, a mi juicio, no se construyen tratando de emular la agenda de la opositora, de la que eventualmente el gobernador es muy afecto. En hecho, en 2013, una parte de la derrota de Provincia de Buenos Aires se explica también por haber asumido como propia la agenda de Sergio Massa. Baja de imputabilidad, impuesto a las ganancias. Me acuerdo de eso de manera transparente. No creo que ahí esté el problema de los ciudadanos independientes. Para mí hay un 30% de voto que va a definir a último momento su voto en función de las cuestiones socioeconómicas. Digamos que la llave de ese voto está en la cuestión socioeconómica y no ir a almorzar con Mirta Legrand o ir a los espacios Clarín. Que ese voto está completamente refractario al Frente Proyecto y no vuelve más, pero que lo que hay que capturar es primero garantizar el 33% de piso, que es muy suculento, 1 de cada 3 electores. Y luego la coyuntura socioeconómica y la oferta del kirchnerismo volverá a hacer que una parte de esos que definen a último momento reingrese al espacio kirchnerista. De hecho, es gente que ya lo votó. Hay una mayoría de 54 puntos que se construyó con el kirchnerismo encabezado por Cristina, profundizando el proyecto sin ir a visitar espacios opositores ni a captar electores indecisos, porque no lo hay. El nivel de polarización de la sociedad argentina es muy alto y vuelvo a insistir, la franja de electores intermedios va a definir su voto en cuestiones socioeconómicas. Sí soy crítico un pequeño corte y a cuestiones más vinculadas al discurso de algunos próximos al espacio de Scioli que al propio gobernador. Vamos a una pausa y ya terminamos con Artemio López.